Muy buenas noches, Mabel. Gracias de verdad, sinceramente, por recibirnos y sobre todo por participar, por formar parte de este primer foro transversal que aborda el género y el transporte. Así que gracias. No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. A mí, la verdad que el tema me apasiona porque justamente es una de las formas de ampliar la participación de las mujeres en lo laboral, en un campo que está muy asociado a lo masculino, pero que no tiene por qué estar asociado a lo masculino, sino que al contrario. Y lo que es más importante, nosotros hablamos mucho de empoderamiento económico, pero el empoderamiento económico solamente se puede lograr en la medida en que nosotros eliminamos las discriminaciones. Y las discriminaciones culturales son a veces mucho peores que las discriminaciones en normas. No hay ninguna norma que diga que nosotros no podemos manejar un camión y estar en la ruta con un camión. Pero hay muchos valores culturales que nos han llevado a esto. Y esto es algo que tenemos que acabar. Una discriminación en la cual se pone, por un lado, la situación de la capacidad física de las mujeres. No hay ningún inconveniente en la capacidad física de las mujeres. Manejar un camión y tener cualquier tipo de situación de reparo o demás, ahora no es ningún problema, porque todo esto está tecnificado y tampoco necesitamos un gladiador para que venga a ayudarnos en esto. En segundo lugar, la situación de la capacidad de las mujeres en el manejo, que a diferencia de lo que es la tradición cultural, que dice que cuando tenemos algún inconveniente, lo primero que dicen, en el tránsito, digo, ¿no? Y era una mujer. Y resulta que la mayoría de los problemas de tránsito, con compromiso humano o no, es cuando manejan varones. Entonces, esto me parece muy importante. Las mujeres somos cuidadosas, pero también sabemos manejar situaciones críticas, porque por nuestra actividad habitual, es decir, somos responsables en muchos casos de la familia, ya sea los hijos, pero también sean los padres, los hermanos, los abuelos, los suegros. Tenemos que resolver problemas que no esperábamos y por eso vamos teniendo una capacidad espontánea o desarrollada, mejor dicho, no es espontánea, la desarrollamos de reacción frente a los problemas. Y eso es lo que se demuestra manejando. Entonces, no hay ningún elemento para decir que una mujer no puede manejar un camión y que una mujer no puede o no debe hacerlo. Horarios, ya sabemos que las mujeres podemos trabajar en cualquier horario e incluso hay horarios, como el horario nocturno, que muchas veces no solamente tiene mejor pago en algunos casos, sino que además nos permite conciliar temas de la vida personal. Yo me muevo más en el campo de la salud y en el campo de la salud tuvimos durante años restricciones al trabajo nocturno y justamente es un trabajo que nos permite luego acompañar a la familia durante el día y nos permite desarrollarnos mejor o adecuarnos mejor a las múltiples tareas que vamos a tener de responsabilidades. La otra cosa que quiero decir es que nosotros necesitamos cambios culturales que se van a dar en la medida que haya políticas públicas que lo que hacen es plantear que los cuidados no remunerados, que actualmente caen casi exclusivamente en responsabilidad de las mujeres, es algo compartido por los distintos miembros de la familia, pero también por los gobiernos y el sector privado. ¿Qué quiero decir esto? Que para el cuidado de los niños necesitamos que haya guarderías donde podemos dejar a los niños mientras nosotros trabajamos.
hombres y mujeres, porque esto no es un beneficio solo para las mujeres. También digo que tenemos que tener lugares donde puedan estar los hogares de día, que los hemos tenido en el país, pero en los años 90, con la política de ajuste estructural, los acabamos, que eran hogares de día que estaban en general basados en municipios cerca de donde uno vive y donde quedaban o dejábamos a los adultos mayores para que no quedaran solos y se quedaban en un lugar donde además les daban la alimentación, pero también hacían actividades grupales, y esto no nos obligaba a internarlos en geriátricos, cosa que mira ahora cómo nos ha venido bien frente a lo que ha sido el problema del COVID en estas instituciones. Quiere decir que nosotros tenemos que tener esas políticas. Y por eso en el Women 20 lo hemos planteado, y este año el Women 20, de los cuales la Argentina integra, es uno de los países que le integra, y nuestro grupo es un grupo independiente de ONGs que hacemos propuestas junto con las de los otros países y que les planteamos a los jefes de gobierno, en el cual hemos hecho recomendaciones de situaciones para corregir por el COVID y de las situaciones permanentes. Dentro del COVID, unas de esas son estas: cómo empoderamos a las mujeres, cómo hacemos que puedan mantenerse en la fuerza laboral, cómo ampliamos la protección social para que una mujer que es independiente y que trabaje por su cuenta no tiene que ella pagar estas cosas, sino que recibe los beneficios porque hace aportes esa mujer también, y sin embargo no recibe beneficios. Entonces hay muchos aspectos para mirar, para controlar, y sobre todo decir que es muy lindo que las mujeres puedan estar en la ruta con los camiones y sean tan respetadas como los varones, tanto o más, porque ellas se lo merecen. Ellas tienen la fuerza, tienen la capacidad y tienen la vocación de cuidarse ellas y cuidar a los otros. Sí, totalmente. Pensaba, mientras que hacías este análisis y este abordaje tan integral, sobre todo la importancia del cuidado de la salud, que quizás es un poco más genérico, no solamente es exento de las mujeres, pero en el caso de las mujeres, con todo este bagaje de situaciones, a veces de vulnerabilidad, la salud es un factor muy importante que además en el tema del abordaje de la ruta es un tema prioritario, ¿no? Porque hasta incluso es un tema de riesgo de vida, por supuesto que sí. Claro, bueno, eso nosotros necesitamos que, al igual que los varones, las mujeres que salen a la ruta estén protegidas, tengan cómo atenderse, tengan acceso igualitario a servicios de salud y de calidad. Y esto me parece que es muy importante. Por eso cuando nosotros decimos medidas de protección social, decimos eso, que tengan acceso a las obras sociales, pero que sean realmente de calidad, que puedan tener la garantía de que están siendo atendidas y siendo cuidadas lo mejor posible. Pero también creo que es importante que las mujeres en general atendemos aún más al cuidado de la salud. Entonces, este es un punto muy importante que los varones esperan a tener problema grave para ir al médico o para concurrir a un servicio de salud. ¿Para qué si es un dentista? No van directamente. Las mujeres nos cuidamos mucho más porque estamos acostumbrados también a cuidar a los otros, y eso da unas garantías sobre la calidad de lo que va a ser el desempeño de esa mujer en su tarea, que es llevar el camión a buen lugar y a buen puerto. Si ella no está bien, no lo va a poder hacer, y esto me parece que es clave. Mabel, desde tu bagaje, tu recorrido y sobre todo con el contacto y el roce que tenés precisamente con el arco político, con el arco de funcionarios, de voluntades
que tienen el acceso a esta agenda y tienen el acceso sobre todo a la decisión política de hacer algo. Desde esa perspectiva, ¿cómo lo ves en este año, con vistas obviamente al 2021, ¿no? De que esta agenda sea realmente escuchada y abordada por quienes tienen esa capacidad y esa posibilidad de hacer algo? Bueno, yo creo que es auspicioso el 2021 en ese sentido. Todos sabemos que el COVID en el mundo nos ha dejado con una situación económica grave, que las mujeres estamos más afectadas, lamentablemente, cuando uno mira los temas de la pobreza, estamos más afectadas nosotros, que hemos perdido posibilidades incluso en trabajos independientes por esto, y que por lo tanto es una deuda. Pero también tengo que decir que el presupuesto que se ha presentado, el presupuesto nacional que se ha presentado al Congreso y que estuvieron discutiendo y que están discutiendo y que esperemos que lo aprueben, es un presupuesto que tiene por primera vez una mirada más integral con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha puesto atención a situaciones de promover programas y actividades en las distintas áreas gubernamentales, sea ministerio, sea secretaría, sean empresas públicas, en las cuales se está señalando una inversión para mejorar la condición de la mujer. Creo que es importante que en la Secretaría de Transporte, yo no sé muy bien, no es Secretaría, es Ministerio, que creo que ahí hay un área mujer, sí, que es muy importante que esta área es una de las que ha articulado con tanto el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como esa nueva área que es la Dirección de Economía y Género en el Ministerio de Economía, que la lleva adelante la doctora Mercedes D'Alessandro, y que le da en economía la fortaleza de buscar en cada programa y promover que en cada acción, no la hace economía, la hace cada área, pero que esté la mirada para ver cómo le damos el mayor provecho para mejorar la condición de la mujer. Entonces esto me parece muy importante y por eso me parece muy interesante que en este campo en el que ustedes están, el Ministerio de Transporte le dé mucha prioridad a esta participación igualitaria, sin discriminaciones de mujeres. En los distintos campos, las mujeres tienen que estar en el camión, en los taxis, tienen que estar en los ferrocarriles, manejando las máquinas, no meramente en las barreras y en otras instancias, digamos, en todo el sistema de transporte tiene que haber la posibilidad de la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre. ¿Y para qué? Para que realmente estas funciones no sean excluyentes y que les priven a las mujeres de tener ingresos que en el campo del transporte son mejores que en otros campos. Tenemos que reconocer. Y el campo de los camiones, del sector camionero, es muy importante la diferencia de salarios. Entonces me parece que eso es clave y también que tenemos que promover que como este es un campo que se está tecnificando muchísimo, que las mujeres tengan desde chiquitas acceso a tecnologías. Sí, la capacitación es un tema muy importante. Claro, pero desde chiquitas, porque para cualquier futuro del trabajo de las mujeres necesitamos que manejen bien la tecnología. Y la tecnología no es solamente usar el telefonito, es usar el teléfono en toda la variedad. Entonces, bueno, ¿qué más queremos nosotros que poder tener pilotas de avión? Mujeres que hagan piloteo de avión. Entonces, mujeres que sean camioneras y que trabajan con equipos, como es el camión ahora, muy tecnificados y que van a ser más tecnificados
en el futuro no muy lejano. Por eso necesitamos esa capacitación. Totalmente. Mabel, por último, y tomando un poco estos conceptos que gentilmente compartís, que tiene que ver con el empoderamiento económico y sobre todo esto de la discriminación social que vos hacías hincapié al inicio de la charla, llevarte al tema de la violencia, de la violencia de género, que es un tema transversal y lamentablemente es entre comillas, una pandemia, un flagelo mundial y particularmente en la Argentina, ¿no? Tomando un poco el área de género del ministerio, nosotros en comunicación con su titular, con la licenciada Florencia Esperón, bueno, hablábamos frente a lo que es la liberación de la línea 144, la conexión directa de las mujeres víctimas de violencia en la utilización de transporte público y bueno, y sobre todo el tema del mensaje y de esta entre comillas, publicidad de todos temas que tienen que ver con violencia en los distintos dispositivos de transporte. Nos parece importante quizás tu opinión en todo esto, ¿no? En lo que es este primer acercamiento de la urgencia, hablemos, ¿no? Para la mujer que es violentada, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay dos puntos que deben de ser tenidos en cuenta. Uno es el aspecto personal, familiar, que es muy importante que a una mujer que dentro de las tareas, dentro de lo que son las tareas del grupo de ustedes, que está viviendo una situación de violencia, pueda encontrar el apoyo para poder atender a esa situación y superar esa situación. Por ejemplo, nosotros todavía necesitamos con mucha urgencia que las mujeres que viven, experimentan situaciones de violencia, puedan tener acceso a servicios legales que las protejan, que las ayuden. Es muy fácil hacer la denuncia, pero es muy difícil sostenerla. Y una mujer que trabaja, y más si trabaja en la ruta, no puede estar yendo todos los días a las citaciones que le hacen en la justicia. Tiene que tener a alguien que realmente la ayude a sostener eso y a superar eso. Pero el otro aspecto es eliminar la violencia en los ámbitos laborales. Y esto creo que es muy importante. Cuando decimos esto, nosotros tenemos que promover este año se aprobó en la OIT la Convención 190 de eliminación de la violencia en los ámbitos laborales. Esa convención debe de regir en las empresas de transporte porque es muy importante que haya una atención especial a que si una mujer en su ámbito de trabajo recibe o es víctima o está experimentando una violencia, pueda realmente ser escuchada y ser atendida en esto. Y cuando digo esto, ustedes saben que no es mucho para aclarar que en todas las órdenes de mando, en lo laboral, en general, jefes o jefas pueden tener abuso contra esa mujer y la pueden extorsionar de alguna forma, ya sea con algunas condiciones de trabajo especiales o con sexo, pidiendo sexo. Si esto ocurre, las mujeres tienen que tener la posibilidad de tener un ámbito dentro de la empresa y además sería a nivel del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Transporte, en la cual pueda llegar este reclamo y sobre todo que no se haga lo que siempre se hace, que se toma a la mujer como la última a la cual se le aplica el problema. Entonces, ¿qué se hace? Se la cambia de tarea y ella no tiene por qué cambiar de tarea. Ahí lo que tenemos que ver quién es el responsable y el que tendrá que cambiar de tarea es el responsable. Entonces, desde la educación dentro de las empresas con la ley Micaela, que es muy importante para tener la perspectiva de género, y esto que digo son también de controlar la violencia, entonces tener un ámbito dentro de las empresas que se ocupen de recibir reclamos
de denuncias de violencia con todo lo que tiene que tener de confidencialidad, etcétera, y que tengan una posibilidad incluso de acompañamiento, de atención, y que las mujeres puedan llegar a una instancia superior si no es suficiente la respuesta que encuentran en la expresa, que sería el Ministerio de Transporte. Entonces, esto me parece que también es muy importante, porque estar en la ruta es fantástico, pero con estos principios puede haber muchos motivos de violentar a una mujer. Y dentro de esas violencias, desde lo que es lo oral, decirle, bueno, no servís para nada, o mirar si hay cualquier problema, hasta cosas peores que no tengo por qué, ustedes se las imaginan y además todas y todos lo hemos vivido. Así que creo que este es un tema importante para que ustedes tomen, asuman, y no es solamente la trabajadora, los trabajadores, es el sindicato, es la empresa, es el ministerio. Totalmente. Mabel, me queda un minutito, así que